Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien, que estén preparados también para escuchar el mensaje, la palabra de Dios tan importante en este momento. Sabemos que estamos atravesando por esta pandemia, pero bueno, seguramente nos están mirando por el televisor o alguna computadora o un teléfono. Así que espero que estén preparados el matecito, el cafecito, el té. Así que para poder estar escuchando atentamente lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que darle la bienvenida a todos, algunos por ahí nuevos que también hoy no está escuchando, porque también sabemos que a través de la tecnología hoy también se expandió más. Así que bueno, Dios usa todo, y como dice también en el libro de Esdras, Dios siempre está al control, y en este momento Él está al control. El tema es si nosotros sabemos que Él está al control. Así que yo ahora lo voy a dejar también, que hoy Gerardo nos va a estar hablando, va a seguir con el libro, este hermoso libro de Esdras, pero antes vamos a tener una palabra de oración para estar dejando todo en las manos de Dios. Así que vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por todo, gracias por este momento, pedirte que tú seas, Señor, el centro en esta tarde, que tu palabra, Señor, trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tengamos un corazón preparado, Señor, para escuchar de tu palabra. Pedirte por el predicador de hoy, pedirte, Señor, que tú lo utilices. Padre Santo, agradecerte por todo, dejar nuestras vidas en tus manos y darte gracias, Señor. Gracias por todo, por este momento también que estamos atravesando de la pandemia. Sabemos que tú estás al control, que tú nos cuidas, nos guardas, y queremos agradecerte por eso. Agradecerte y dejar nuestras vidas en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, sin más, ahora pasamos al tiempo también importantísimo, que es la palabra de Dios, y para esto le voy a invitar a Gerardo Pérez. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, hermanos. En esta noche vamos a continuar con el estudio de Esdras. Llegamos al capítulo 3 y en esta tarde vamos a estar compartiendo desde los versículos 1 al 7. Vamos a estar dando lectura a este pasaje, Esdras capítulo 3. Los invito a ir allá. Dice así la palabra de Dios: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y fíjense lo que hicieron. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Vamos a tener una breve palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus cuidados durante todo este tiempo que venimos pasando.
Queremos dedicar, Señor, este momento, Señor, esta tarde para el estudio de tu palabra. Gracias por el libro de Esdras, gracias por lo que hemos aprendido, gracias por todo lo que a través de tu Espíritu, Señor, tú nos has enseñado. Queremos ponernos en este momento en tus manos para que tú prepares el corazón, nos hables, Señor, nos enseñes y pongas en nuestro corazón tus palabras. Gracias, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esdras capítulo 3, como bien lo dice el título de este pasaje, restauración del altar y del culto. Vemos en primer lugar que el interés de Dios es restaurar. Él quería restaurar el templo y la adoración. Restaurar significa poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Me gustó mucho este concepto, la palabra restaurar, su significado. Poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. A manera de resumen, de recordatorio, recordemos que Dios llama a través de Ciro, ¿verdad?, al pueblo desde el cautiverio, estando lejos. Ellos tenían que hacer un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén, un viaje que duraba aproximadamente de 4 a 6 meses. Y es Dios a través de Ciro llamando a su pueblo, también para que se cumpliese lo prometido por medio del profeta Jeremías, de que un día su pueblo iba a regresar, que su pueblo iba a volver de la cautividad. Eso lo leemos en Esdras capítulo 1, solo para recordar un poquito. Dice Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Avanzamos. Dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense la invitación que les hace Dios a través de Ciro. Versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo. Segunda de Crónicas, en la misma hoja, por lo menos en mi Biblia, dice, Segunda de Crónicas, 36, 23, dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Quien haya entre vosotros de su pueblo, Segunda Crónica dice, de todo su pueblo, sea Dios con él y suba. Ciro es quien hace pregonar, Ciro es quien publica, ¿verdad?, por palabra y también por escrito la invitación de Dios. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, que sea Dios con él y suba. Me imagino que habrán enviado a los jinetes, a los correos por los diferentes lugares, habrán puesto por escrito en los árboles, en las paredes, en los principales lugares, de modo que ellos pudieran ver la invitación que se les estaba haciendo. Hermano, y remarco cuando dice allí a todo el pueblo, porque era tal cual. La invitación era para todos ellos, nadie quedaba excluido. Era para cada judío, para todo judío, todos ellos podían ir. La invitación se extendía hacia todo el pueblo. Sin embargo, entre más de 1 millón de personas, como escuchamos anteriormente en mensajes ya pasados, 1 millón de personas, solamente menos de 43.000 fueron los que regresaron. Eso significa que más del 90% se quedaron en Babilonia. Más del 90% no estuvieron dispuestos a dejar su casa, a dejar su comodidad, a dejar su negocio,
a obedecer al llamado, a obedecer a la invitación de parte de Dios por medio de Ciro, sin saber que Dios a través de Ciro les estaba dando la oportunidad de sus vidas. Y más del 90% dijo sencillamente, no, de aquí no me muevo. Más del 90% cerró su corazón a Dios. De manera que fueron pocos, un remanente pequeño, aquellos que volvieron, de los cuales Dios tiene especial registro, como lo enseñaba nuestro hermano en mensajes anteriores. De hecho, los colocó en una lista, en una lista eterna. De eso nos hablaba el capítulo 2. Y dice el capítulo 3, versículo 1, leemos, dice, cuando llegó el mes séptimo. ¿Por qué el mes séptimo? Bueno, sencillamente porque este era un mes festivo en el calendario espiritual de Israel, un mes donde se celebraba el día de la expiación, la fiesta de las trompetas, también la fiesta de los tabernáculos. O sea que este pueblo salía de una fiesta y se metía en otra, andaban continuamente de fiesta en fiesta, ¿no? Dios, por eso me encanta el Dios que tenemos, porque Dios había decretado que su pueblo, por lo menos una o dos veces al mes, tuviera algo que celebrar, que se divirtieran, fiestas solemnes. Nosotros leemos aquí fiestas solemnes y se imagina uno allí la gente firme, sin sonreír, y de ninguna manera que es así. Es una fiesta donde cantaban, una fiesta donde la pasaban bien, donde se alegraban, porque ese era el deseo de Dios, ese era la intención de Dios. Es importante que como cristianos debemos saber, hermanos, cómo celebrar. El cristiano de ninguna manera es alguien que está con la cara larga todo el día, que es alguien que está aburrido. El cristiano es alguien pleno, el cristiano es alguien agradecido y que se nota. Las personas a su alrededor lo pueden notar. Agradecido y pleno porque celebra lo que Dios ha hecho en su vida. Y no una vez al mes. Tenemos ese privilegio, hermanos, sino todos los días. El Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Para andar con las caras largas, no. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿No? Dios quería que su pueblo fuera un pueblo alegre, un pueblo gozoso, un pueblo pleno. Bueno, en este momento de Esdras capítulo 3, ya Babilonia había quedado atrás. El pueblo se encuentra en Jerusalén, establecido y listos para comenzar la obra. Dice el versículo 1, volvemos allí. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, presta atención a esta frase, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Observemos por un momento Nehemías capítulo 8. Un versículo solamente. Bueno, voy a empezar un poquitito más antes. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Versículo 8.1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le pidieron que trajese el libro de la ley en este momento tan especial en el que el pueblo se juntó como un solo
hombre, ¿no? Como un solo hombre. Me quería detener en esa frase, que el pueblo se juntó como un solo hombre, porque quiere decir que se pusieron de acuerdo, quiere decir que se organizaron, que tenían un mismo vínculo, un mismo propósito, una misma pasión, un mismo enfoque, unánimes, como estaban los primeros cristianos en el libro de Hechos. También, como era el deseo del Señor Jesucristo, allá en la oración que Él hizo en Juan 17, que decía, para que todos sean uno. Ese era el deseo de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así, hermanos, que como cristianos tenemos el privilegio de compartir esta unidad en Cristo, aunque seamos diferentes. La unidad debe ser algo que caracterice a los hijos de Dios. Yo me atrevo a decir que es algo exclusivo para la iglesia de Dios. ¿Por qué? Personas tan diferentes, personas con intereses diferentes, con diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades, y pueden convivir juntos, pueden compartir esta unidad. Una persona, por ejemplo, como Víctor, que es ingeniero químico, con alguien que tiene un oficio, otra persona, otro hermano que le gusta el deporte, otro hermano que le guste la música, un hermano de edad con otro más jovencito. ¿Cómo podemos, no se da esa unidad en otros grupos, ¿verdad? En estos días tuvimos la bendición de los días martes, cuando compartimos, después de la reunión, hacemos la llamada telefónica, y me tocó con Gustavo y con Nahuel. Ahí se ve, pasamos un tiempo hermoso, nos reímos, oramos, compartimos, y de eso es lo que estoy hablando. Personas con diferentes intereses, diferentes trasfondos, diferentes gustos, y cómo en Cristo podemos compartir, disfrutar esta unidad. Es un privilegio, es un regalo de Dios que podamos estar juntos, que podamos estar unidos en Cristo, conviviendo, sirviendo, abrazándonos, compartiendo esto, lo que es la vida cristiana, lo que es esto que el Señor nos regala, ¿no? Esta posibilidad de poder estar juntos y compartir juntos lo que el Señor hace en nuestras vidas. Dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, ¿no? Hablando allí de la unidad. Sigue diciendo el versículo 2, entonces se levantaron, y aquí va a mencionar a dos personas. Dice, se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Jesúa y Zorobabel. Ellos son los líderes en este proyecto de reconstrucción, las personas que Dios va a usar, las personas que Dios proveyó para acompañar al pueblo. Jesúa es el nombre hebreo de Jesús, ¿no? Incluso en la pronunciación es parecido, Jesúa, Jesús. Y no queremos forzosamente encontrarle parecido, ni estamos diciendo que Jesúa es Jesús, sino que tiene algunas similitudes importantes, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Aquellos hombres que Dios levanta, aquellos hombres que Dios pone para acompañar al pueblo, que se parezcan a Cristo, que tengan alguna similitud, alguna semejanza con Cristo. Este es el caso de Jesús, quien es el que va a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? En todo este
relato que estamos viendo. También menciona a Zorobabel. Zorobabel significa extranjero en Babilonia. Este Zorobabel era el nieto del último rey de Judea, que para este momento, si no hubieran ido a la cautividad, este Zorobabel sería el rey de Judea en la actualidad. Así que, bueno, estas fueron las dos personas que Dios proveyó, estos dos hombres, para acompañar, para influenciar, para motivar al pueblo. Y cuán agradecidos debemos estar, hermanos, cuando Dios levanta personas, cuando Dios pone personas a nuestro lado que nos motivan, que nos enseñan, aquellas personas que Dios utiliza para exponer su palabra, para aconsejar. Cuán agradecidos debemos estar por personas así, para apoyarlos en oración, para apoyarlos en todo lo que puedan llegar a necesitar, en todo lo que esté a nuestro alcance. Estos eran Jesúa y Zorobabel. Fíjense lo que ellos hicieron, versículo 2. Versículo 2 dice, lo primero que hicieron, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Y edificaron el altar del Dios de Israel. En este versículo sobresalen dos cosas, hermanos. Una es esta, que edificaron el altar. Pero también hay una frase importante que resalta aquí, y es cuando dice, para ofrecer sobre él holocaustos, y aquí está la frase, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero interesante es que edificaron el altar. Y lo segundo, ¿de qué manera lo hicieron? Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vamos a empezar por el altar, diciendo que el altar está íntimamente relacionado con la adoración a Dios. El altar es donde se atendía el pecado. El altar es donde el hombre común se encontraba con Dios. El altar representa, hermanos, ni más ni menos que el sacrificio de Cristo. El altar nos habla de la cruz de Cristo. Y usted dice, en Esdras, en el Antiguo Testamento, pues sí, el sacrificio de Cristo ya anunciado desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos habla de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. El altar, hermanos, marcaba un antes y un después. Antes, perdón por el pecado, y ahora, gracia para el futuro. Y es lo mismo que debe representar para nosotros. Es lo mismo que representa para nosotros la cruz de Cristo. Para nuestro pasado, para nuestros yerros, para nuestras perversidades, todo lo que fue nuestra vida pasada, nuestros pecados, nuestras ofensas en contra de Dios, perdón para todo lo que sucedió en el pasado. Y gracia y esperanza para lo que está en lo futuro. Eso es lo que representa el altar y lo que debe representar la cruz de Cristo para nosotros. Es interesante también, hermanos, que edificando este altar, ellos estaban demostrando que entendían su necesidad de la expiación. Era su necesidad más urgente, más apremiante e inmediata, la expiación de sus pecados. Me encanta porque empezaron por aquí. Dice restauración del altar y del culto. Si bien Dios quería restaurar el templo, quería reconstruir, quería levantar nuevamente todo lo que fue el templo anterior que había, pero ellos empezaron por aquí. Ellos empezaron por edificar el altar. Así que entendieron bien su necesidad más urgente, que era la expiación
de sus pecados. En segundo lugar, otra cosa que también entendieron bien era que su seguridad estaba en Dios. Ellos se apoyaron en su Dios. Ellos no dijeron, mire, tranquilos que tenemos a Jesúa, que es descendiente de los sacerdotes. No se preocupen que tenemos a Zorobabel, que son excelentes, que es de la descendencia real. Tampoco dijeron, tranquilos que tenemos el mejor ejército, las murallas más altas. No dijeron nada de eso. Tenemos a Dios. Tenemos a Dios, tenemos el altar. Entendieron finalmente que Dios era su seguridad. Un principio lindo que podemos aprender, hermanos, que ellos edificaron el altar que habla de la adoración, entendiendo su necesidad más apremiante, más urgente, y entendiendo también que Dios era su seguridad. Interesante que no esperaron terminar el templo para empezar a adorar, No había templo. Sin embargo, ellos comienzan con los sacrificios, comienzan a adorar. Y es una lección importante para nosotros, ¿verdad? Que debemos adorar a Dios cada día, ¿verdad? No esperamos llegar al cielo para adorar a Dios, sino adorar a Dios y vivir en agradecimiento a Él de día en día por todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? No tenían el templo, sin embargo, esto no les impedía poder adorar a Dios, poder presentar sus sacrificios, poder compartir, poder estar unánimes en este mismo propósito, en esta misma enfoque, en esta misma pasión que ellos estaban teniendo. Versículo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Versículo 3: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y esto tiene relación con el versículo anterior, y es entendible, porque la ciudad estaba desprotegida, humanamente desprotegida, sin casas, sin muro y sin ejército. Y ellos tenían miedo de los pueblos de alrededor. Tenían miedo porque eran hombres malvados, eran pueblos que se le oponían, pueblos que eran capaces de todo, y ellos tenían miedo. Pero ¿qué hicieron cuando tuvieron miedo? Observen ustedes el versículo 3, estas dos cosas que menciona allí. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Colocaron el altar porque tenían miedo. ¿Sabe cuál es la relación? Que cuando tuvieron miedo, comenzaron a adorar. Hermano, ¿has sentido miedo en este tiempo? ¿Tienes miedo? Bueno, que nuestros miedos nos lleven sobre nuestras rodillas. Que los miedos nos lleven, como dice allí, a colocar el altar. Tenemos miedo, pero que eso no nos impida a que podamos llegar al Señor, descansar en Él, refugiarnos en Él, confiar plenamente en Él. Coloquemos el altar y empecemos a adorar a Dios, porque Él es nuestra seguridad. Y eso lo aprendió bien el pueblo. Él es nuestra seguridad. No son las murallas, no es el ejército, no es que nos acompañan buenos líderes, bien por Jesúa, bien por Zorobabel, pero esa no es nuestra seguridad. No es el dinero, no es la salud que tengamos. Nuestra seguridad es el Dios de toda la tierra.
Salmo 121.1, yo se los leo. Salmo 121.1, escuche bien. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Hay una situación complicada, porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Necesita ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mira para todos lados. Y la respuesta se la da inmediatamente. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 78:53. Dice, los vio con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Salmo 27:1. Salmo 27:1 dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y esto me habla de confianza, de seguridad. Ahí mismo, Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y por último, Isaías 41:10. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Volvemos a Esdras, capítulo 3, capítulo que estamos viendo. Decimos que en el versículo 2 observábamos dos cosas interesantes, dos cosas sobresalientes. Y es que en primer lugar edificaron el altar, y en segundo lugar la frase que sobresale es ¿de qué manera lo hicieron? Como está escrito, ¿verdad? Edificaron el altar y lo hicieron ¿de qué manera? Como está escrito. De manera que toda esta acción, todo lo que ellos vienen haciendo, todo este paso que ellos estaban dando, no lo hacían como se les ocurría a alguien o como les dictaba su corazón o como los guiaba su razonamiento o el modernismo, sino como dice la palabra de Dios, según lo escrito, según las escrituras. Y esto mismo, hermanos, es para nosotros en el día de hoy. ¿De qué manera tenemos que manejarnos? Como dice la escritura. ¿De qué manera vamos a hacer? Como está escrito. ¿Cómo debo vivir? Como está escrito. ¿Cómo debo servir? Como está escrito. Esa debe ser la regla. Esa debe ser la estimación, la valoración a la palabra. Se reunieron como un solo hombre y le pidieron a Esdras que trajese el libro de la ley. Y unos versículos más adelante dice que lloraban. Fíjese la actitud que tenían ante la palabra. Se quebraban delante de la palabra. ¿Hace cuánto, hermano, no se quiebra usted delante de la palabra? Y lloraba, el pueblo lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Que el Señor nos dé tal sensibilidad hacia su palabra para que podamos vivir y podamos en función de lo que está escrito, conociendo su palabra, reverenciando su palabra, adorando a Dios de esta manera. Avanzamos los versículos 4. Los versículos 4 al 6, hermanos, nos habla de las diferentes fiestas. Habíamos dicho que Dios había decretado que su pueblo 1 o 2 veces al mes
celebrara algo, ¿verdad? Recordara, se divirtiera, cantara, se alegrara. Bueno, los versículos del 4 al 6 menciona las diferentes fiestas que ellos celebraban. Pero el versículo 6 tiene una mención especial que la vamos a ver en este momento. Vamos a ir al versículo 6. Dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer sacrificios a Jehová. Observen aquí la mención especial. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No habían comenzado la construcción. Los cimientos no se habían echado. No había templo. Sin embargo, no fue impedimento para adorar. No fue impedimento la falta de murallas. No fue impedimento los enemigos. No fue impedimento el miedo. Ellos adoraron. No dijeron, bueno, como no hay templo, entonces vamos a esperar para empezar a adorar. No, ellos comenzaron con la adoración a Dios. Es como que si nosotros diríamos ahorita, en este momento no hay templo, no hay iglesia, no hay reuniones, entonces yo no voy a adorar. Yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a tener comunión con Dios, yo no voy a orar, yo no voy a cantar, porque no hay, en este momento, no hay reuniones. Hay enemigos, hay miedo. Entonces no vamos a adorar. No, Señor, esta no fue la actitud que ellos tuvieron. Ellos tuvieron la actitud de adorar a Dios. Si bien, como dice el versículo 6, no se habían echado los cimientos del templo físico, pero era necesario, en primer lugar, echar los cimientos primero del corazón y después los cimientos del templo físico. Y eso fue lo que ellos hicieron. Vamos a avanzar, casi finalizando, versículo 7. Este es el versículo que más me gustó, hermanos, y bueno, ya van a saber por qué. Porque habla de ingenio, habla de creatividad, habla de planificación, habla de una puesta en marcha, habla de trabajo. Dice el versículo 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Me encanta este versículo con que vamos a finalizar. No porque dieron dinero a los albañiles y los carpinteros de ninguna manera, sino porque precisamente habla de ese comienzo, de ese inicio de la obra, de esos preparativos. Yo, por ejemplo, mientras leo este versículo, hermanos, yo me los imagino sobre una mesa colocando sus proyectos, a otros haciendo las mediciones, a otros tomando nota de las herramientas, de las cosas necesarias. Y es admirable porque no tenían herramientas sofisticadas, no tenían camionetas, no tenían mayores cosas. Sin embargo, tenían esta intención resuelta de comenzar a edificar. Entonces yo me los imagino ahí entre hojas, dibujos, diseños, presentando todo un proyecto, todo un despliegue de arte, de ingenio y de creatividad. Los carpinteros, los albañiles con sus lápices aquí en la oreja, ¿verdad? Tratando de ver cómo comienzan, de dónde arrancan, planificando las tareas, delegando trabajos, organizándose para comenzar a trabajar. Versículo 7 dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera, no cualquier tipo de madera, madera de cedro desde el Líbano. Una de las cosas que se necesitaban para la obra era madera de cedro. El cedro, para los que conocen de madera, era emblema de grandeza. Todavía lo es en la actualidad.
emblema de grandeza, nobleza y perennidad. Es una madera que no se pudre y posee un aroma característico. De hecho, es tan importante en la zona que en la bandera libanés se encuentra la figura del cedro. Cedro de Líbano. No iban a utilizar cualquier clase de madera. Quizás alguno habrá dicho allí, miren, tengan en cuenta que acá no hay madera. Nosotros no tenemos buena madera. Donde hay madera buena es en el Líbano, pero eso es muy lejos y es muy complicado para traerla. Y otro también se habrá parado y habrá dicho, bueno, pues si la madera está en el Líbano, del Líbano la vamos a traer. Y así fue. Hay que traerla por el mar se trae, porque Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y esto significa, hermanos, que iban a usar el mejor material. ¿Y qué aprendemos de esta que estamos leyendo acá? Que cuando vamos a hacer algo para Dios, tenemos que utilizar lo mejor. Las cosas buenas, de duración. Así que algunos dirían, es muy caro, es muy difícil, es muy complicado, es muy lejos. Tranquilos, que Dios va a proveer para su obra. Y eso es algo que nosotros hemos experimentado en este lugar, cómo Dios ha provisto y todo lo que nos ha permitido hacer. Y bueno, allí cuando dice, versículo 7, al final, dice, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Conforme a la voluntad de Ciro, no solamente era un permiso que Ciro estaba dando, sino que también incluía un apoyo de la tesorería real. Ellos no tenían demasiados recursos, demasiado dinero, pero todo este mover de Dios incluía que de la misma tesorería real iban a salir recursos para la edificación del templo. Bueno, esto era más o menos lo que queríamos compartir, los versículos del 1 al 7, para tener una idea. Pero también queremos tener una aplicación final para nosotros en la actualidad, y es que el deseo de Dios, como decíamos al principio, es restaurar. Es restaurar la adoración, es restaurar la relación con su pueblo, es restaurar el templo. Entonces, la aplicación final para nosotros es que volvamos a edificar. Es que volvamos a cantar. Es que volvamos a alegrarnos en él. A ellos en aquel entonces los llamó desde Babilonia a través de Ciro. A ti y a mí, hermanos, nos está llamando desde donde estés. Desde donde te encuentres en este momento. El Señor 2020 ya no se trata de Ciro. Es el Señor mismo, Dios mismo te está llamando a la comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Él desea que restauremos el altar. Él quiere perdonar tu pecado, quiere darte una segunda oportunidad. Por eso dice, tomando las palabras de Ciro, quien haya entre vosotros que se encuentre lejos en la situación que estés, que se haya alejado, que haya perdido el canto, que tenga miedo, que sea Dios con él y suba, y que no quede en meras intenciones, que se levante y que suba y que vuelva y comience a caminar con Dios. Esta es la invitación de Dios, este es el deseo de Dios, restaurar, restablecer su relación contigo y que empiece a disfrutar, que empiece a alegrar, que te goces en Dios. Dios quiere que disfrutes cada día de tu vida. Dios quiere que experimentes su cuidado, que experimentes su bendición, ¿verdad? Y que disfrutes de la esperanza que Él nos ha dado. Así que este era lo que yo quería compartir y me gustaría terminar con una palabra de oración. Padre, gracias por este momento que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu obrar en nuestras vidas. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos despiertes, que nos levantes,
Señor, que nos hagas ver, que nos des claridad, que podamos entender más que te necesitamos, que podamos entender claramente, Señor, nuestra necesidad más apremiante, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Queremos venir a la cruz tuya, Señor, a la cruz de Cristo, rendidos, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Queremos venir, Señor, a adorarte. Queremos venir a edificar, Señor. Nos hemos equivocado, hemos estado en el cautiverio, hemos estado lejos, Señor, hemos perdido identidad, pero queremos acercarnos, Señor, en tu nombre, nuevamente a ti, confiando, Señor, en que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, confiando en el sacrificio que hiciste por nosotros, en que Dios, Señor, encontró en ti satisfacción completa y a través de ti podemos llegar a Él, podemos llegar nuevamente a tener comunión con Él. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, por tu palabra y gracias por tus cuidados, gracias porque tú eres nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestra confianza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer
quiero adorar.